En la descripción te dejo el link del libro de Jordan Groot, Beneath the Asylum o Bajo el Asilo. El juego asesino, capítulo 4. Mi mejor amigo Tom me atacó y me di cuenta por la expresión de su rostro que pretendía lastimarme. Su puño derecho me golpeó en el pómulo, luego detrás de la oreja. Me tambaleé por un segundo, sintiéndome desconcertado. Me tiró al duro suelo de madera y sentí un dolor agudo en la espalda cuando golpeó el marco de la puerta detrás de mí. Comenzó a golpearme en la cara una y otra vez, la parte de atrás de mi cabeza golpeando contra la pared. ¿Qué estás haciendo?, escuché a alguien gritar y me di cuenta que era mi esposa, Christine. Para, lo vas a matar. Ella estaba tratando de apartarlo de mí y finalmente retrocedió, murmurando algo sobre cómo había matado a Greg. No fui yo, dije a través de los labios hinchados y amoratados y sangre brotando de mi nariz. Mi ojo izquierdo también estaba empezando a hincharse, afectando mi visión de ese lado. Toda mi cara y la parte de atrás de mi cabeza dolían como el infierno. Sara estaba en el pasillo, miró hacia el baño y vio a Greg muerto en el suelo. Abrió la boca como para gritar, pero no salió ningún sonido. Entonces me di cuenta de que estaba abatida por el dolor. Se puso de rodillas, las lágrimas brotaban de sus ojos. Su boca aún estaba abierta y el labio temblaba incontrolablemente. Ella comenzó a acariciar su cabello en el piso del baño, llorando y abrazando su cadáver. Luego vio la cabeza. Mi cabeza estaba tirada en el suelo cerca del inodoro, con los ojos en blanco mirándonos. Algo parecido a la oscuridad pareció abrumar su dolor y casi se olvidó del cuerpo de Greg por un momento, arrastrándose hacia él y mirándolo sobre sus manos y rodillas, como si fuera una cobra que pudiera morderla en cualquier momento. Pero, después de recuperar la compostura, lo levantó y comenzó a inspeccionarlo. ¿Otro? ¿Por qué? ¿Qué significa todo esto? En lugar de asumir que eso significaba que yo era un impostor, como me preocupaba que ella lo hiciera, ella hizo otra cosa en su lugar, algo que no esperaba. Sara comenzó a arrancar la carne de la cara de la cabeza cortada, arrancándola en grandes tiras. La sangre, que ahora oscura y coagulada, florecía y se derramaba desde donde las yemas de los dedos penetraban en la piel. Ella tiró y pegó la carne como una naranja, revelando algo inesperado debajo. Parecía una réplica de plástico blanco duro en un cráneo humano. Debajo de eso, un saco de líquido sanguinolento en forma de globo de agua, donde debería haber estado el cerebro, estaba encerrado en el interior, enganchado a una serie de mangueras que conducen a la piel. La cabeza era solo un efecto especial extremadamente bien hecho, como algo de una película. Ella nos lo mostró, como diciendo: deja de pelear, esto es lo que tenemos que preocuparnos. No es solo esto, tampoco. Echa un vistazo a esa habitación en la que estábamos atrapados. Nos llevó a la habitación en la que estábamos atrapados, y al abrir la puerta, vimos los restos de la gran muñeca de porcelana vestida con ropa de la época victoriana que había estado en el sótano. Tenía un pequeño cuchillo en la mano. Estaba aquí con nosotros cuando nos encerraron dentro. La maldita cosa intentó matarnos. Vi que su cabeza estaba destrozada y había un conjunto de componentes electrónicos de aspecto intrincado en su interior. Le dimos una patada a la mierda, dijo Christine inteligentemente. Es un puto robot. Alguien está ahí afuera controlando esas cosas, tratando de meterse con nosotros, matarnos o ambas cosas. También pensé en el maniquí y el muñeco de ventrílocuo que había visto en el sótano, el último de los cuales nos había seguido arriba y aparentemente había torturado a Tom con un cuchillo. ¿Para qué demonios podría servir todo esto?, yo pregunté. ¿Qué clase de maníaco le haría esto a la gente? Tom se tomó un momento para disculparse por desconfiar de mí. Le dije que no era culpa suya. Cuando Greg vio esa cabeza, inmediatamente pensó que significaba que yo era un impostor, que había sido yo quien hacía todo esto todo el tiempo. Ellos han estado tratando de ponernos uno contra el otro, dije, dándome cuenta de esto ahora por primera vez. Yo mismo
y lo han logrado, hasta ahora. Tom y Sarah murmuraron su acuerdo. Tenemos que largarnos de aquí. Quien quiera que haya hecho esto nos está mirando. Apuesto a que hay cámaras ocultas por todo el lugar. Si pudieran permitirse este tipo de dispositivos y pudieran hacer que se vieran tan hiperrealistas, supongo que tendrían mucho dinero en efectivo y no les gustará que hayamos descubierto todo esto. No creo que eso sea parte de su plan. Los cuatro bajamos rápida y silenciosamente las escaleras hasta el piso principal y abrí la puerta principal de la casa. Christine y yo salimos primero, luego Tony y Sarah detrás de nosotros. Nos abrimos paso lo más rápido que pudimos hacia el coche. De las hileras de maíz, la docena de figuras emergieron una vez más y me di cuenta instantáneamente de que el pasillo salpicado de sangre en el piso de arriba había sido otro efecto especial elaborado. Solo otra cosa destinada a aterrorizarnos y desorientarnos para hacernos adivinar todo y a todos. Los segadores, como había llegado a pensar en ellos, vinieron hacia nosotros con una urgencia recién descubierta, ya no dando pasos lentos y decididos, sino corriendo hacia nosotros. Fue entonces cuando supe que esto ya no era un juego para ellos. Lo habíamos descubierto y ahora tenían la intención de asegurarse de que no escapáramos. Tony y Sarah se estaban quedando un poco atrás y no los vieron hasta que fue demasiado tarde. Un segador emergió del maíz justo cuando Sarah pasaba corriendo y le agarraron el cabello por la cola de caballo. La hoja en forma de hoz subió hasta su garganta y le cortó el cuello. Una fuente de spray arterial salió disparada, su cabeza colgando hacia atrás como un dispensador de pez vacío. Vi cómo su boca llena de sangre se abría y cerraba como un pez fuera del agua. Le arrancaron la cabeza del cuerpo con un rápido corte más de su hoja malévolamente afilada. Tom vio esto y reaccionó tal como pensé que haría. No se preocupó por los números o las probabilidades en su contra. Después de ver morir a su esposa, el amor de su vida ante sus ojos, se dio la vuelta y dejó escapar un aullido de rabia. El segador que acababa de matar a Sarah la dejó caer al suelo y dejó que su cuerpo cayera sin fuerza sobre la hierba. Balancearon la hoja justo cuando Tom se acercaba, derribándolos al suelo. Vi un chorro de sangre en las sombras desde donde alcanzó a Tom en el vientre. No duró mucho después de derribar al asesino de su esposa. Los otros lo rodearon y comenzaron a apuñalarlo y cortarlo desde diferentes ángulos, hasta que la sangre empapó su ropa y quedó cubierto de carmesí. Mi mejor amigo se desplomó sin fuerzas en el césped, y lo vi dar su último aliento mientras yo corría, mirando por encima del hombro y deseando no detenerme. Cuando llegué al coche y abrí la puerta, me di cuenta de que Christine se estaba quedando atrás. Miré hacia atrás para verla tropezar en la hierba desigual y luego caer. Ella golpeó el suelo con fuerza y corrí hacia atrás para ayudarla a ponerse de pie. Las figuras sombrías nos perseguían mientras corríamos hacia el coche, pero su número disminuyó por la distracción del ataque de Tom. Si lográbamos escapar, sería porque él nos había salvado. Me di cuenta, dando su propia vida para hacerlo. Ambos nos subimos al coche lo más rápido que pudimos y cerramos la puerta de golpe. Justo cuando el grupo se acercaba, cerré la puerta con una mano temblorosa y traté de meter la llave en el encendido por algún puro milagro de la voluntad. Mis dedos parecían no ser más míos. La maldita cosa seguía golpeando los lados y se negaba a entrar en la ranura y me encontraba conteniendo la respiración, apretando cada músculo de mi cuerpo, mientras las figuras en sombra raspaban con sus cuchillas las ventanas y nos miró, sus rostros empapados en la oscuridad. El que estaba en mi ventana comenzó a tintinear su espada contra el vidrio juguetonamente, mientras me miraba luchando. Pero luego echaron el brazo hacia atrás como para bajar la hoja con fuerza y romper el cristal. Lo derribaron una vez, lo suficientemente fuerte como para romper el vidrio, pero no hacerlo añicos. Lo derribaron de nuevo y una grieta de telaraña se extendió hacia afuera desde el punto de impacto. Un golpe más y se rompería, estaba seguro. Finalmente, la llave entró en el encendido y cuando la giré hacia adelante, la ventana se rompió a mi izquierda. El vidrio se rompió por todas partes. Encendí el motor mientras Christine gritaba a mi lado. Ni siquiera podía manejar eso.
Mi voz se atascó en mi garganta cuando el segador vino hacia mí con su cuchillo a través de la ventana ahora abierta. Puse el auto en reversa, evitando su golpe mortal en el último segundo. La hoja chocó contra la pared delantera del coche con un sonido fuerte y horrible. Ellos no reaccionaron ante nuestra fuga, simplemente se quedaron de pie y miraron mientras gritábamos y yo golpeaba el auto en reversa. Después de cola de pez y casi terminar en una zanja al costado del camino de entrada, logré corregir en el último segundo. Las siluetas de los árboles y las hileras de maíz de la derecha pasaron rápidamente en la oscuridad, mientras yo corría en reversa hacia el final del camino de entrada. Eché una última mirada al frente y vi que las figuras encapuchadas ya se habían ido, de vuelta al campo de maíz. Me pregunté, ¿a qué demonios estaban jugando ahora? Parecía como si todavía estuvieran jugando con nosotros. ¿Nos habían permitido escapar? Y si es así, ¿por qué? Una vez que estuvimos en la carretera, me di un poco más seguro, pero no menos confundido. Pisé el acelerador y aceleré por el camino del campo tan rápido como nos permitía la vieja caja de mierda. Christine me agarró la pierna con fuerza con la mano, apretándola dolorosamente. Los dos nos sentamos respirando pesadamente, en silenciosa preocupación mientras los bosques y campos oscuros pasaban por las ventanas. Ni siquiera tuve que preguntar. Ya sabía que Christine se sentía tan culpable como yo. Se sentía como si hubiéramos dejado morir a nuestros amigos. Había un pequeño pueblo cercano, llamado Saint-Ajutor, que contenía una estación de policía y una pequeña tienda, así como una estación de servicio. Estaba de camino a nuestra nueva casa y queríamos comprobarlo ese mismo día. Recordé haber pasado por algunas casas de aspecto pintoresco y pensé que parecía un pequeño pueblo normal. Había una pequeña tienda de comestibles con puestos de frutas al frente, una oficina de correos y una farmacia, algunas otras pequeñas tiendas y una estación de bomberos. Eso fue todo. Estábamos a un par de millas de ese pueblo cuando vi los faros en el espejo retrovisor. El camión venía rápido detrás de nosotros, demasiado rápido. Las luces se apagaron repentinamente cuando cambiaron a sus luces altas y levanté el espejo para evitar mirarlas. Fue entonces cuando el vehículo nos golpeó por detrás, lo que provocó que nuestras cabezas se sacudieran dolorosamente hacia adelante en nuestros asientos. Aterrorizado, pisé el acelerador y pisé a fondo, conduciendo tan rápido como pude hacia el pequeño pueblo de Saint-Ajutor, en algún lugar más adelante, en la distancia. Tan rápido como conducía, el camión detrás de nosotros conducía más rápido. El motor rugiendo cuando se acercó a nosotros en la carretera de 2 carriles, de repente se desvió y golpeó la parte trasera de nuestro coche, haciéndolo girar hacia afuera de la carretera. Chocamos a través de algunos arbustos pequeños y terminamos casi chocando contra un árbol en el bosque justo al lado de la carretera. Miré y vi que Christine estaba aturdida pero despierta, ya que el vehículo había logrado no chocar contra nada más que unos pocos arbustos y un poco de hierba alta antes de detenerse. Aún así, el auto se había detenido y no arrancaba de nuevo cuando giraba la llave en el encendido. El viejo vehículo no estaba en la mejor forma para empezar y los impactos bruscos fueron lo suficientemente fuertes como para dejarlo fuera de servicio. «Tenemos que irnos, ya vienen», dijo Christine, mirando por encima del hombro. Ambos abrimos la puerta de nuestro auto y salimos, corriendo hacia el bosque a pie. Mientras nos deslizamos hacia la oscuridad, miré hacia atrás y vi a las mismas personas que nos habían estado persiguiendo antes, sosteniendo largas hojas de hoz, corriendo por la pendiente justo al lado de la carretera. Los sonidos del grupo que nos perseguía no se quedaban atrás. «¿Cuál es el plan?», preguntó Christine en voz baja. Podía escuchar el pánico en su voz, pero ella lo estaba manteniendo bajo control de alguna manera, y eso me ayudó a hacer lo mismo. Igual que antes, necesitamos llegar a esa comisaría. Los dos corrimos a través del bosque oscuro, tropezando y aferrándonos dolorosamente a las ramas, incapaces de ver sin luz. Detrás de nosotros, las figuras oscuras no se veían, pero aún podíamos escuchar sus pasos en la quietud de la noche. También podían oír el nuestro,
Ninguno de ellos llevaba linterna y, sin embargo, parecían moverse sin esfuerzo por el bosque, sin hablar entre ellos. No tardé en darme cuenta de que nos iban a atrapar en el bosque. Al parecer, se adaptaban mejor a él que nosotros, tenían experiencia en estos bosques en la oscuridad y corrían como si pudieran ver como gatos en la noche. Arrastré a Christine hacia la izquierda y volví a la carretera. Se estaba gestando un plan en mi mente, pero aún no estaba seguro de si funcionaría. Después del giro a la izquierda, corrimos a través del bosque hasta que llegamos a la carretera nuevamente. Luego subimos una pendiente empinada y cruzamos la grava hasta el otro lado. Bajamos la pendiente cubierta de hierba del lado opuesto de la carretera. Esto pareció confundirlos cuando los escuché murmurar en el bosque y me di cuenta de que mi plan había funcionado. Nos habían perdido momentáneamente debido a nuestro rápido cambio de dirección. En lugar de dirigirnos directamente hacia el pueblo, como era de esperar, fuimos en sentido contrario. Le dije a Christine que se agachara y nos arrastráramos a 4 patas de regreso hacia su vehículo en la cobertura de la hierba alta del costado de la carretera. Funcionó. Llegaron por la loma donde estaba el camino, pero no pudieron vernos en la oscuridad y en la alta hierba. Continuaron buscando más profundamente en el bosque de ese lado de la carretera, sin darse cuenta de que ahora íbamos en la dirección opuesta de regreso a su vehículo. Solo esperaba que hubieran dejado las llaves en el encendido. Si no, todo hubiera sido en vano. Volvimos a acercarnos a su vehículo y me di cuenta que, lamentablemente, el objetivo final de mi plan estaba condenado al fracaso desde el principio. Todavía había alguien en el camión, esperando a los otros segadores con el motor en marcha. Sería demasiado arriesgado sin armas intentar quitarle el vehículo. Sí, se salieron de la carretera y corrieron hacia el bosque, decía el tipo por la radio. Mick, dice que los perdió. ¿Qué quieres que hagamos? Algo crujó sobre la walkie-talkie, pero estaba demasiado confuso y lleno de estática para escuchar desde dónde estábamos. 1004, respondió el chico. Jugueteó con un dial de la radio y llamó a alguien al otro lado de la línea. Vuelve a la camioneta, Mick. Rancy dice que no hay desviación, que se diviertan en el pueblo. Unos minutos más tarde, los otros hombres regresaron a la camioneta y subieron. Se marcharon después de unos segundos de charla trivial y se dirigieron de regreso a la granja. Para mí, sonaba como un grupo de trabajadores de una fábrica en su pausa para el almuerzo, en lugar de un escuadrón de asesinos en busca de sangre. La forma en que hablaban era como si lo hubieran hecho cientos de veces antes. Mi instinto me dijo que había muchas preguntas pendientes aquí, y ni siquiera sabía cuáles eran esas preguntas, y mucho menos las respuestas, pero al menos estábamos a salvo, por ahora. El pueblo todavía estaba a varios kilómetros de distancia y teníamos un largo camino por delante. Los mosquitos zumbaban en el aire de la noche y aterrizaban en nuestra piel, succionándonos sangre y dejándonos con picazón mientras avanzábamos por la hierba hacia San Ajutor. ¿En qué diablos nos metimos?, preguntó mi esposa. No tengo ni idea. Trovadores, gracias por ser parte de esta comunidad. Recuerda que la mejor forma de apoyarnos es dejando tu like y un comentario. Si aún no estás suscrito, por favor dale fuerte al botón de suscripción. Eso nos ayudaría muchísimo. Feliz noche, amantes de cuentos de terror.